formación en ciencias sociales y habiendo ocupado cargos, por ejemplo, durante los gobiernos del Frente Amplio en distintos ámbitos, Cristian Mirza llega hoy como escritor, porque escribió un libro que justamente está presentando por estos días, titulado 7 patologías de la izquierda, claves para superarlas. Y con él vamos a conversar a continuación. Cristian, bienvenido a TV Ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar como siempre con ustedes. Muchas gracias. Bastante dice el título del libro, pero vamos a decir nosotros un poquito más a través de la siguiente presentación. Apenas pasadas las internas partidarias, con un escenario político todavía en construcción, el activista político de izquierda y ex jerarca del Mides, Cristian Mirza, propone revisar ciertas prácticas políticas de la izquierda y que comprometen su desempeño en el gobierno y pueden reducir sus posibilidades de victoria en octubre. Mirza señala 7 patologías en la práctica política del Frente Amplio de los últimos 14 años que lo desvían de los marcos de referencia originales, no solo ideológicos, sino especialmente desde la perspectiva de los compromisos éticos. Así destaca el despotismo ilustrado, entendido como la imposición de puntos de vista y la creencia de ser portador de una verdad exclusiva. La contracara de esta patología es el despotismo iletrado, llevado adelante por quienes desdeñan el conocimiento científico y las capacidades desarrolladas a consecuencia de la formación de nivel superior, y hacia otras patologías, como el nepotismo compañero. ¿Cómo se generaron estas patologías más relevantes de la izquierda vernácula? ¿Cómo pueden afectar la posibilidad de un nuevo gobierno si no superan estas deficiencias? ¿Qué tan diferentes son las patologías de la derecha local? ¿Es el momento adecuado como militante frentista para plantear estas deficiencias cuando el Frente Amplio está peleando por un cuarto gobierno? La entrevista de Informe Capital es con Cristian Mirza, quien es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sociales y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Además, fue nexo nombrado por presidencia con los expresos de Guantánamo que llegaron a nuestro país. El libro que hace que hoy nos visite Mirza, que tengo en mi mano derecha, se, conoce cuando falta bastante poco para una elección que permitirá saber si el Frente Amplio redondea 15 años ininterrumpidos de gobierno y de ese momento en adelante interrumpe su gestión o si por el contrario extiende 5 años más el mandato en un contexto político, por cierto, bien distinto. Así que del libro y de algunas de las preguntas que el libro plantea comenzaremos a hablar ahora con Cristian Mirza, que nos está visitando. Y yo pensaba mientras escuchaba la presentación y repasaba lo central del libro, ¿se puede hablar de un libro escrito desde cierto desencanto o no es esa la expresión, Cristian? No precisamente, al contrario. El libro pretende apuntar a esos que están desencantados efectivamente o decepcionados por la izquierda, por el gobierno y por el Frente Amplio, para volver a recuperar lo que nosotros decimos en este texto, la mística para apoyar y seguir apoyando las causas populares. Yo estoy convencido personalmente de que tenemos grandes chances de conquistar un cuarto gobierno, absolutamente. Pero me preocupa, sobre todo, lo que vamos a hacer en los próximos 5, 10 o 15 años. Porque también en uno de los capítulos que está planteado en el libro, se desarrolla la hipótesis que ya fue, defendida y expuesta por el doctor Jorge Lanzaro, que habla de la mutación del sistema de partidos, en donde el Frente Amplio es el partido predominante por mucho tiempo. Entonces la preocupación central es la de denunciar, más que denunciar, acusar recibo de los problemas que efectivamente tenemos y tuvimos. Como Frente Amplio en el gobierno. Como Frente Amplio y como fuerza política, para mirar con esperanza hacia adelante. Y hacia adelante no es solamente por un cuarto gobierno, es por los 10, 15 o 20 años que nos resta todavía para seguir trabajando. Por allá por el año 2005, cuando el Frente Amplio llegaba al gobierno por primera vez, ¿usted se esperaba que 15 años después, al cabo de 3 ejercicios consecutivos del gobierno, algunos de los problemas que usted va mencionando en el libro se iban a presentar? No, en realidad no de la manera en que está presentada y con el vigor que tienen o la densidad que tienen estos problemas. Por cierto que sí, nos imaginamos, y de hecho en la gestión de gobierno, en el primer periodo de gobierno
donde yo tuve una actuación determinada en función de mi cargo político. Políticas sociales en el Sí, MIDES. fui director de políticas sociales durante los 5 primeros años. Ministerio de Marina Arismendi. El MIDES, y presidente del Consejo Nacional de Políticas Sociales, entre otras cosas, coordiné el Plan de Equidad, por ejemplo. Entonces, por supuesto que tuvimos problemas y un sinfín de problemas, pero el tema es cuando esos problemas se arraigan y se constituyen parte de la estructura de funcionamiento y parte del comportamiento colectivo. Ahí está el tema, ¿verdad? Por eso decimos que son patologías, porque tienden a constituirse como problemas estructurales y no circunstanciales. ¿Cuál es el más acuciante? A ver, el más acuciante es el último que lo desarrollamos, y quiero hacer una aclaración, Sí. un breve paréntesis. Este es un trabajo colectivo. Yo tuve a cargo la pluma, por decirlo de alguna manera, pero varios compañeros y compañeras participaron en un proceso que llevó 2 años, casi 2 años y medio. El problema mayor es el discurso, el doble discurso, lo que nosotros decimos el trastorno disociativo, es decir, vamos a hacer tal cosa, proyectamos tal cosa y luego nos quedamos a mitad de camino. Sí. Entonces, en esta encrucijada en que se encuentra hoy el país, es fundamental discutir también los proyectos, los sueños, volver a reconstruir utopías que parecen por ahora adormecidas. ¿Por qué? Producto de la premura y de la urgencia de la gestión pública, la gestión cotidiana. Y esto no puede de ninguna manera inhibir los sueños y los proyectos que tuvimos hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 15 años atrás. Claro. ¿Verdad? Esta es la idea. Además, lo que hace falta aquí es la autocrítica. El Frente Amplio y muchos de sus dirigentes y de sus gobernantes no tienen la suficiente capacidad de desarrollar autocrítica respecto a lo que no se hizo bien o a lo que resultó insuficiente. Entonces me parece que si no encaramos rápidamente esa autocrítica, difícil que vayamos a construir, digamos, en función de un proyecto popular. Claro. Esta es la idea. Me quedé pensando en lo que usted planteaba de cómo lo que en la izquierda tradicionalmente se ha definido o se ha etiquetado como utopía, a veces queda preso de la gestión, del día a día. ¿No se puede interpretar que ahí también hay cierta puja ideológica a la interna de un Frente Amplio que tiene fuerzas marxistas-leninistas, pero que también tiene fuerzas socialdemócratas, y entonces la intensidad de los cambios es una cuestión que está en discusión? Sí, es probable lo que tú dices. Es más, hay 2 ejemplos que siempre ponemos, y yo lo coloco mucho en los cursos de posgrado, cuando hacemos un análisis de las políticas públicas. Y son estos 2 temas problemáticos que hoy parecen estar en el tapete: seguridad ciudadana y educación. La oposición dice que la educación es un desastre y que la seguridad ciudadana es un desastre. Yo no comparto esta perspectiva, esta visión. Sí creo que hay problemas y serios. Pero es más, nosotros estamos convencidos que esos problemas son el fruto de los desacuerdos, o mejor dicho, la falta de coherencia y consistencia programática a la hora de plasmarlo en un plan de gobierno entre las distintas fuerzas y fracciones que constituyen el Frente Amplio como partido. Yo recuerdo, yo participé en la elaboración del programa en lo que me atañe en el área de las ciencias sociales, de políticas sociales, durante 10 años, y fui coordinador de la Comisión de Pobreza, Marginalidad y Empleo. Y cuando llegamos a discutir los temas de educación y los temas de seguridad ciudadana, había dificultades de entendimiento. Entonces, de pronto esto quedó en el texto un poco lavado, o digamos con la retórica suficiente para trasladarlo a una plataforma electoral, pero no fuimos a fondo en los paradigmas, en lo que está detrás del abordaje de la seguridad ciudadana como problema o de la educación como problema. Y hablando de textos que a veces pueden convencer o a veces pueden verse como un poco lavados, ¿qué comentario muy por arriba le merece el programa de gobierno único presentado por el Frente Amplio para este proceso electoral, que hay quienes señalan tiene algunas de esas características cuando lo ven críticamente? Sí, para empezar, yo leí prácticamente casi todos los programas que se están difundiendo por parte tanto del gobierno como de la oposición.
Y creo que es el programa más completo, sin duda alguna, más completo, mejor estructurado, consistente, coherente. Pero en algunos aspectos todavía falta discernir bueno, hacia dónde vamos en el campo de la educación, y ahí tengo algunas opiniones muy personales, hacia dónde vamos en el tema por ejemplo, en aspectos que parecen menores, pero no lo son, la atención de las personas en situación de calle. Entonces, hay distintos tópicos que todavía están digamos, en un nivel de discurso, pero no con propuestas muy fuertes, muy claras. De todas maneras, insisto, el programa de gobierno que presentó el Frente Amplio es de lejos el mejor, y por supuesto yo ya lo dije, además yo soy de izquierda. Este aporte es desde la autocrítica, o sea, también me hago cargo de lo que digo ahí. No me puedo lavar las manos como algunos otros que se sitúan en el Olimpo y dicen, no, sí, porque aquellos y estos otros y solamente critican. No, acá hay una parte de responsabilidad. Entonces, hay una de las claves que nosotros planteamos ahí para superar estas patologías, que habla de un reencuentro con la gente. Es decir, al Frente Amplio le falta proximidad con el pueblo, con la gente. Tiene que ganar y conquistar una comunicación que ha perdido hace mucho tiempo. Y la ha perdido de pronto por las urgencias y las premuras de la gestión pública. Pero esto es un elemento clave. Si queremos profundizar la democracia, si queremos avanzar en transformaciones realmente profundas, el diálogo con la gente, con la ciudadanía, es clave, es fundamental. ¿Y cómo se establece eso? Bueno, allí hay distintas propuestas operativas prácticamente, desde hacer asambleas ciudadanas hasta revitalizar los comités de base. Ahora, ¿verdad? eso uno lo ha escuchado en las últimas décadas muchas veces. Sí. Y sin embargo pasa el tiempo y siempre se hace un diagnóstico parecido. Exactamente, diagnosticamos, pero no damos el paso siguiente, que es operar en función de una amplificación de la participación ciudadana. Por ejemplo, la descentralización municipal o la descentralización en todo el país llegó a un punto en que parece estar, digamos, casi inerte o casi, trabajando de modo automático, pero allí hay espacios de participación que son muy ricos, que son heterogéneos, plurales, que convocan a la ciudadanía incluso más allá de las banderías políticas. Entonces, hay espacios, hay lugares y hay ideas en torno a la amplificación de la participación ciudadana, y sobre todo la incorporación de los actores sociales, de los movimientos sociales, que son, reitero, plurales y son de alguna manera también otra forma de representar los intereses y las demandas de la gente. ¿Cuánto de lo que usted describe como problemas de la izquierda son de la izquierda, y cuánto podría decirse tiene que ver con problemas de la política en general, más allá de la ideología, en una época en la que hay en la región y en el mundo fenómenos que hablan de descreimiento y que terminan empujando al poder o a posiciones mejores que las que ostentaban antes, a sectores a veces antipolíticos que terminan, sin embargo, haciendo política? Sí, tal cual, porque detrás de toda la crisis que hay un descreimiento. La confianza en las instituciones democráticas, según el Latinobarómetro, que es una institución que hace encuestas en toda América Latina, ha descendido. Es decir, la gente ha perdido confianza en la democracia y en sus instituciones. Entonces, este es un problema mayúsculo, porque sin democracia y sin política lo que hay es autoritarismo. Lo que hay es mesianismo, lo que hemos visto y lo que estamos viendo aquí en la región. ¿En ¿verdad? dónde en particular? En Brasil. En Brasil hay un problema realmente de fondo, de descreimiento de los partidos políticos y de la política como aquel ámbito en donde todos participamos y todos tenemos posibilidades de expresar nuestra voz y de alguna manera tener capacidad de decidir. Entonces, y sin política no hay democracia, y sin democracia no hay política, son elementos consustanciales. El tema es cómo hacer que la democracia y los partidos políticos sean otra vez creíbles y otra vez realmente representen los intereses y demandas populares. Por eso decimos, hay que de nuevo comunicarse cara a cara
cara a cara, no alcanza con el Twitter, no alcanza con el Instagram, no alcanza con el Facebook. Estos son elementos que aportan en todo caso a una comunicación, pero no hay otra cosa mejor que la comunicación cara a cara. Y a eso tiene que apuntar el Frente Amplio. Yo, a ver, si me permites, yo creo que el Frente Amplio tiene todo para ganar. ¿Por qué? Porque la oposición, a mí me han preguntado, ¿y la oposición no tiene esas patologías? Probablemente, o tenga otras patologías mucho peores. No son de mi interés de momento. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene la responsabilidad mayor en la reconstrucción de la mística por las transformaciones que necesita el país. Que mucho se hizo, no cabe ninguna duda. En materia de política social, en materia de política económica, esto no está en duda. Porque a veces me dicen, bueno, pero ¿el Frente Amplio fracasó en políticas sociales? No, ¿cómo vamos a decir que fracasó? ¿Verdad? Además hay una tendencia a pensar que las políticas sociales son solamente aquellas que atienden a la pobreza. No, no es así. Educación, trabajo, seguridad social, vivienda, salud. Y el gobierno ha hecho muchísimo. Pero si hablamos, por ejemplo, de la innovación tecnológica, veamos cuánto se ha invertido en desarrollo científico-tecnológico. Muy poco. Hay un rezago grande. Muy poco. ¿Hemos diversificado la matriz productiva? Muy poco. ¿Hemos ampliado los mercados? Mucho, sin duda. Pero esto en función de una primarización, o mejor dicho, de la exportación de los commodities, o sea, de los bienes primarios. Está bien, pero hay que diversificar. ¿Qué hay de las empresas cooperativas? Hace poco se festejó el Día Internacional del Cooperativismo. Bueno, ¿qué otras medidas puede tomar un gobierno frente amplista de izquierda para revitalizar y reinvertir en desarrollos productivos de carácter autogestionario? Es mentira que el Fondes ha sido un fracaso, es mentira que las empresas autogestionadas han fracasado, eso es mentira. Es más, a quien quiera discutirlo, con mucho gusto. Yo coordiné un proyecto de investigación en la facultad que terminó hace un año y poco acerca de empresas autogestionadas recuperadas por los trabajadores. Claro. Y allí hay mucho para decir a favor de las empresas También recuperadas. Hay algunos casos de empresas que no funcionaron. A la SU, por ejemplo, por supuesto, una, ¿no? Por supuesto, pero entonces se toman aquellos emprendimientos fracasados para magnificarlos y exponerlos como el fracaso de un modelo. Y eso es justamente un engaño intelectual, una estafa intelectual. Mirza, nos queda poco tiempo. Hay aquí un resumen de los 7 puntos, de las 7 patologías. A mí hay un par que están al comienzo que me llaman la atención porque aparte están vinculadas, lo que de repente en una respuesta nos permite tener una idea del punto al que se refiere. El despotismo ilustrado, de la izquierda en este caso, sí. El Frente Amplio es una, y el despotismo iletrado es la otra. ¿Cómo es eso? Sí, son como dos caras de una misma patología. El despotismo ilustrado es cuando algunos, por poseer títulos no quiero mencionar ninguno, pero formación académica de primer nivel, porque estudiaron en Europa, porque estudiaron en Harvard o porque estudiaron aquí o allá, entonces se creen dueños de la verdad. Cierta soberbia. Mucha soberbia, arrogancia, y eso obtura el diálogo, obtura la posibilidad de escuchar al otro, a los otros y a las otras, a ver qué otra opinión, qué otra iniciativa hay. Del otro lado, el despotismo iletrado desdeña el saber, desdeña el conocimiento. Bueno, no, ustedes académicos que viven en una burbuja, no, es irrelevante lo que puedan aportar. Nosotros tenemos la experiencia de la calle. Bueno. El expresidente José Mujica alguna vez le escuché hacer algún comentario por el estilo. Sí, el otro día me preguntaron si había nombres. Aquí no hay ningún nombre. ¿Pero puede ser un ejemplo? No sé, eso va por cuenta de cada uno. Ajá, bien. Que se imaginen los personajes. Pero más allá de imaginarnos los personajes, aquí es fundamental entender que la arrogancia y la soberbia desde el despotismo iletrado o el ilustrado no van con la democracia, no van con la participación, no van con un proyecto de transformación radical de izquierda, éticamente y honestamente de izquierda. Mirza, sobre el final, ya que recién mencioné a Mujica, usted durante el gobierno de Mujica, si no me equivoco, es designado nexo entre el Estado, está bien dicho así, sí. Y las personas que habían estado privadas de libertad nada menos que en Guantánamo, que llegaron
a Uruguay. Sintéticamente, ¿qué balance hace de ese proceso, de lo que se hizo para que se pudieran insertar en la sociedad y de los resultados efectivamente? Sí, en primer lugar, me gusta tu pregunta porque ha sido una experiencia enriquecedora para mí y yo aprendí mucho. Siendo además un trabajo voluntario, solidario, yo no, como algunos dicen en las redes que yo me hice, no sé, la América con los sueldos que me pagaron, no, eso no fue así, pero me queda una experiencia formidable. Me quedan además amigos, porque hoy más allá de ser nexo, lo sigo siendo con los 5 que están aquí en Uruguay, he construido una relación de amistad. El gobierno en su momento, cuando decidió traer a los refugiados, tomó una buena decisión, yo la compartí. Luego el proceso de implementación, de inserción e integración a la sociedad uruguaya, me parece que ahí hubo muchas fallas. Ajá. De todas maneras, con la mirada de largo alcance, y después de 4 o 5 años, podemos decir que prácticamente los 5 están integrados socialmente, más allá de que todavía mantienen algunas dificultades desde el punto de vista económico, de inserción laboral permanente, estable, pero podemos decir que se quedan aquí en Uruguay. Prácticamente la mayoría ha optado por seguir en este país, porque de alguna manera este país, tanto el gobierno como la propia sociedad uruguaya, los abrazó, les dijo aquí tienen un lugar, más allá de todas las sospechas que en algún momento algunos quisieron echar hacia los refugiados. Hay uno de ellos que se fue, Jihad Diyab. Jihad, que fue de alguna manera el más conflictivo, Sí. pero bueno, hoy no tenemos noticias de él. Bueno, pero es se un había punto, ido a ¿no? Turquía y no supimos más nada, pero los otros 5 están aquí trabajando, tienen familia, hijos e hijas uruguayas, están trabajando, hay algunos que ya hablan perfectamente el español, o sea, la verdad que es un lujo ver cómo estos hombres, después de lo que sufrieron durante 10, 12 años en una de las peores cárceles que hay en el planeta, lograron reconstruir sus vidas y construir un proyecto aquí en este país. Sobre el cierre, recién lo nombramos a Jihad Diyab, que justamente tuvo dificultades de adaptación y terminó después de muchas idas y venidas dejando el país. Usted recién nos decía que lo último que se supo es que había llegado a Turquía. ¿Qué conclusión saca con respecto a una situación tan particular? ¿Cómo hay que entender lo que pasó con él? Yo creo que en el caso de Jihad, de pronto él ya tenía algunos problemas y fueron agravados. De todas maneras, me parece que el impacto, el efecto que tuvo la cárcel y la tortura psicológica y física en Jihad fue mucho mayor que en los otros 5. Y creo que de alguna manera el resultado de la huelga de hambre, de las idas y venidas, ¿no? Cuando él se va a Venezuela, cuando él se va a Sudáfrica, lo deportan, son justamente fruto de cómo lamentablemente en el caso de Jihad padeció los efectos, las consecuencias de ese abominable tratamiento que tuvo en Guantánamo. Pero bueno, reitero, es positivo en términos de que hay 5 que efectivamente encontraron su lugar. Por lo que usted nos cuenta con respecto a lo que se supo de su llegada, la de Diyab a Turquía, las dificultades de tipo legal que en su momento hicieron que lo deportaran habrían sido superadas. No ha tenido problemas al llegar a Turquía. Sí, no lo sabemos porque la información prácticamente es inexistente. Yo le mandé un mensaje, el último mensaje le mandé a Jihad a su celular, fue hace ya 8 o 10 meses y no he tenido ninguna respuesta, ni su abogado, ni el CEDU, ni la Cancillería. Bueno, ojalá esté mucho mejor. Cristian, gracias por la visita, por contarnos acerca del libro y también por este repaso del final acerca de un hecho que no se dio hace no tanto tiempo y en su momento fue naturalmente muy comentado y se siguió con mucho interés. No, muchas gracias a ustedes. Ya les adelanto que en más o menos 15 días estamos haciendo la presentación formal con los comentaristas que en su momento les vamos a decir quiénes son. Pero encantado y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muy bien, hasta la próxima.